Buenos días, queridos amigos, sean todos bienvenidos a tu ministerio Jóvenes de Valor. Y bueno, hoy continuamos con el estudio de la lección número 12 de Escuela Sabática, que se titula El momento decisivo del fin de los tiempos, o sea, momentos decisivos en nuestro tiempo. La lección del día de hoy se titula El enfrentamiento final. Pero como es de costumbre, como debemos hacerlo antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso Dios y Padre nuestro, en este momento suplicamos tu presencia, Señor, y sobre todo sabiduría para entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, suplicando perdón por nuestros pecados en Jesús. Amén. El enfrentamiento final. Todo conflicto tiene un enfrentamiento final. Y a medida que pasa el tiempo, este conflicto entre el bien y el mal, es decir, entre Dios y el enemigo de Dios, se va a poner cada vez mucho más fuerte. Así nos lo explica incluso las profecías, el libro del profeta Daniel y también el libro de Apocalipsis en su capítulo número 13 específicamente, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, joven de valor, no te quedes solo con lo que hoy vamos a estudiar acá, sino que investiga, estudia este capítulo número 13 de Apocalipsis y así podrás aprender y profundizar un poco más sobre la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué vemos en este capítulo 13 de Apocalipsis y en el capítulo número 7 de Daniel? Vemos las bestias que están en la profecía. Vemos bestias bíblicas que siempre representan a un reino. Vemos bestias que una que nace de las aguas, que esto simboliza a mucha gente, muchedumbre de gente. Vemos también una bestia que nace desde la tierra, que es todo lo contrario al agua. Es decir, que nace de donde no hay mucha gente. Perdón. Esta primera bestia representa una superpotencia que dio lugar en la época medieval, y esta potencia tenía todo el poder religioso y civil. De hecho, tuvo, digamos que, fundaciones, por así decirlo, ¿verdad? Donde instituyó lo que llamaron la Santa Inquisición, que de santa de verdad no tenía nada. Que ella se encargaba de torturar y de matar herejes. De hecho, el Papa Juan Pablo II incluso pidió perdón por cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque esta bestia es lo que es el papado. Aquí no estamos hablando de católicos, que los católicos son malos, que esto no, porque Dios tiene, en cada una de las iglesias tiene su pueblo, tiene gente santa, pura, que quiere servirle. Aquí estamos hablando de lo que es la organización como tal. Entonces, esta primera bestia, ¿verdad?, declarando que el Papa es la máxima autoridad, tanto como les venía comentando, religiosa y civil. Entonces es la primera bestia que conseguimos en Apocalipsis capítulo 13. Es esa primera bestia. De hecho, para conocimiento de ustedes, por si no lo sabían, en Perú, aquí en Sudamérica, tenemos el Museo de la Santa Inquisición, donde se ve incluso muebles donde torturaban y cada una de estas cosas. Entonces, en aquel entonces, de hecho, este dominio de esta primera bestia duró aproximadamente, o no aproximadamente, exacto, porque es una profecía, 1260 años, los cuales comienzan en el año 538, después que se eliminaron las tres últimas tribus arrianas. Comienza ahí el gobierno del Papa o el papado como autoridad única, y termina, apoyados por Francia, por cierto, y termina en el año 1798 también por Francia. Curioso, ¿no? Francia siempre está allí en los eventos decisivos.
y termina en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte le da la orden al general Berthier para que aprenda o ponga preso al Papa Pío VI y lo lleve a Francia, donde él muere allí. Entonces, esta primera bestia se le quita ese poder que tuvo en esta época medieval, ¿verdad? Ok, después vamos al actuar de una segunda bestia, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 13. Esa segunda bestia la vemos que nace, como les estaba comentando, de la tierra, o sea, de donde poca gente. Esto quiere decir que incluso esta segunda bestia habla de que tiene cuernos como de cordero, pero después iba a hablar como dragón. Cuando nosotros analizamos qué superpotencia tiene estas características, nos lleva a los Estados Unidos de Norteamérica, donde vemos que fue un reino o un país que se forjó huyendo de aquella Santa Inquisición, aquella persecución a los cristianos. Se viene para este nuevo mundo en América y forma, de hecho fueron los pioneros en formar en su Carta Magna, en su Constitución, la libertad religiosa, es decir, la separación de lo que es la religión y el Estado. Eso son las características que da esta segunda bestia, de los dos cuernos como de cordero, pero que después iba a hablar como dragón. ¿Por qué después va a hablar como dragón? Porque esta bestia tan sencillamente que terminará de sanar aquella herida que se le hizo a la primera bestia y permitirá que la adoren. ¿Por qué? Esta bestia va a tener el poder para obligar a la gente a adorar a la primera bestia. ¿Adorar cómo? Es muy sencillo. Se va a imponer una ley donde obligatoriamente va a ser bonita, entre comillas, ¿no? Bonita, porque si lo analizamos es bonito. Una ley donde por el desgaste del mundo, el calentamiento global, la homosexualidad y cada una de estas cosas, entonces esto nos ha pasado por separarnos de Dios, cosa que no es mentira. El diablo, como siempre, mezclando la verdad con la mentira, ¿no? Pero entonces ellos van a decir, bueno, como nos estamos separando de Dios, vamos a imponer una ley donde el día domingo sea para compartir con la familia y así fortalecerla. Obviamente, al fortalecer la familia, la homosexualidad disminuye y obviamente también compartir con Dios. Obviamente, al estar con Dios y Dios creó hombre y mujer, una familia, pues obviamente es la lucha contra la homosexualidad, que es esas gotas que derrama la paciencia de Dios. Pero es en domingo y eso está en contra total de los mandamientos de Dios. Entonces, aquella potencia que esté en contra de esto, porque, o sea, Estados Unidos solo la va a liderar, pero van a estar varios países, entre ellos Francia, importante Francia, que van a apoyar esto y que se va a dar como una ley. ¿Para qué? Para que se cumpla todo. En esta ley, obviamente van a querer implementar la observancia de ese falso día de reposo. Ahora, ¿qué va a pasar en eso? Presten atención. Dice, por lo menos en la lección dice acá, guardar el domingo se convertirá en la manifestación visible de alguien que ha elegido voluntariamente la falsedad en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Ayer se los comenté. Absolutamente nadie se va a quedar sin ningún bando. Si usted no está con Dios, está contra Él. Es muy sencillo. Si usted no ama a Dios y por amor obedece sus mandamientos, tan sencillo que está del bando del enemigo de Dios. Solo hay dos bandos. No hay un bando neutro. Y aquí la parte que en realidad importa para tener discernimiento de la palabra es mantener una relación íntima con Jesús. Un devocional diario de Jesús. Por eso nace este ministerio también, Jóvenes de Valor, para ayudarte cada día más a tener una comunión con Dios.
El día de hoy te pido, estudia Apocalipsis capítulo 13, estudia Daniel capítulo 7, y esto te va a ayudar a aprender cada día más. Que no vengan a darte cuentos de camino, que no sea Cote, que no sea fulano, sutano, mengano o perencejo, no. Que seas tú estudiando la palabra de Dios y teniendo una comunión íntima con Dios. Y así aprenderás un poco de lo que es la profecía y de lo que viene para nuestros días. Esto es la carta de amor de Dios para nosotros. Apocalipsis. Ese es el libro de Apocalipsis. Para ti y para mí, querido joven de valor. Bueno, y recuerda, joven de valor, no olvides lo que siempre te pido. Dale like, suscríbete y activa la campana. ¿Para qué? Para que este mensaje llegue a muchos más jóvenes de valor.